La base de la educación de Amador Gutiérrez se encuentra en el seno familiar y en la formación religiosa que recibió en el Seminario Diocesano de Aguascalientes, el Seminario de Montezuma en Estados Unidos y la Universidad Gregoriana de Roma. Terminando la primaria, yo creo que me vieron cara de político, porque terminando la primaria llegó una camioneta del PRI allá a la casa y preguntó por el señor Amador Gutiérrez Gallo. Pues yo como me le iba a creer que el señor, y yo salí y dije sus órdenes, que le queremos avisar que tenemos una beca para usted, para que estudie en la Normal de San Marcos. Y entonces yo volteé con mi papá porque las decisiones no las tomábamos nosotros. Fue la primera vez que mi papá dijo, pues tú sabrás, a ti te están diciendo. Y entonces yo pues como que esperaba que me diera un norte, y me dio un norte, pero tajante, muy tranquilo. Me dijo, pues mira, yo sé que en esa escuela son comunistas, y el comunismo pues era el demonio. Y para una familia católica, no entendíamos qué era el comunismo, pero bueno, por lo pronto tenía cuernos y cola, y era prieto, y echaba lumbre, ¿verdad? Porque era malo el comunismo. Y entonces yo dije, no, pues no debo de ir ahí. Y yo tenía, como mi papá era muy amigo, y ese es un aspecto de mi padre que yo quisiera revalorar, era muy duro con nosotros, pero eso me quebraba a mí la concepción de él, cómo tenía tantos amigos. Y amigos que a mí me sorprendía porque eran gentes de escuela, sacerdotes, médicos, abogados, y yo veía que se llevaba re bien con todos, y no solamente se llevaba bien con todos, sino que a veces los criticaba fuerte como amigo y le aguantaban, y a veces lo consultaban y yo decía, mi papá es un ranchero, no hizo la primaria, sabe leer y escribir porque él se habilitó, pero en fin, ahora entiendo pues que tenía esa cosa que ahora le entendemos que los viejos tienen sabiduría. Entonces, yo como veía que convivía con estas gentes, pues yo dije, pues me voy al seminario. Yo conocía a varios sacerdotes que iban a la casa y que convivían con mi papá, pero pasó el tiempo y no entré. Y como a los 10 días, pues voy a decir nombres, yo creo que como a los 10 días me encontré con Jesús de Anda, que es un primo segundo mío, pero más que un primo segundo es gran amigo. Y él estaba ya en el seminario, y entonces me encontró y me dijo, ¿qué? ¿No te animaste a entrar al seminario? Dije, no, pues ya se convenció él. No, es que todavía puedes entrar. Y entonces pues yo me animé y le dije a mi papá que quería entrar al seminario. Y bueno, mi papá, a tono con su actitud, me dijo, seminario, eso es para gente que piensa. O sea que, bueno, hay maneras de decir que uno está tonto. Y me quedé apachurrado y dije, bueno, pues efectivamente yo creo que no pertenezco a ese gremio. Pero por otro lado hizo cosas que indicaban que sí me creía, porque el día siguiente se desapareció de la casa y no se vio hasta en la noche. Y mi papá, no, pues se fue, arreglaba unos asuntos, pues fue al seminario, habló con el señor obispo, habló con el rector, habló con el ecónomo, arregló todo con mucha claridad. Mi hijo quiere entrar al seminario, ¿cuánto cuesta? Tanto, yo no tengo más que para tanto porque tengo tantos hijos, somos 8 hermanos, como mi papá decía, de la resiembra, o sea, de la segunda familia, y somos 3 de la primera familia, se murió una, y mantuvimos siempre una relación, pero bellísima, bellísima, no solamente entre hermanos. De hecho nosotros no decimos medios hermanos, decimos hermanos, pero más admirable fue el cariño que tuvieron con mi madre, su madrastra. La querían hasta que ella murió, hasta que ellos murieron, porque ya murieron mis 3 hermanos mayores.
Entonces, pues arregló todo. Me acuerdo que al día siguiente yo le dije, papá, me invitan a que vaya a traer calzado a León, una señora que vendía calzado. Y él me dijo, no, no puedes ir. Papá, mire papá, me pagan los gastos y me da un sueldo y no puedes ir. Pero oh, caramba papá, un día que ordeñan las vacas, Cuco, o sea, mi hermano el que sigue de mí, y usted, pues como quiera, no puedes ir porque tienes que ir a inscribirte al seminario. Y yo me quedé así, como decía él mismo, sópito, así como sorprendido, ¿verdad? Me quedé, y curiosamente yo no registré en ese momento, bueno, que sí me creía, que sí me consideraba capacidad de inteligencia para ir a estudiar, ¿verdad? Yo me quedé, y mucho tiempo me quedé con la sensación, aquello es para gente que piensa. Entonces, bueno, pues yo no soy gente que piensa, pero hay circunstancias que empatan las cosas. Me llevaron al seminario y una persona que yo admiré, y sigo admirando hasta su muerte, lo admiré, y que siento mucho agradecimiento con él, el padre Jorge Job. Él era rector del seminario y cuando llegamos, mi padre dio otro hachazo, dijo, pues ahí se lo dejo, a ver si aquí sirve. Y le dice el padre, ¿por qué dice eso? Pues es que nomás sirve para la travesura, es muy travieso. Y me acuerdo que el padre dijo, bueno, si es travieso, algo tendrá, hay que aprovechar eso. Ah, caramba, entonces como que yo dije, bueno, entonces no es tan malo ser travieso, ¿verdad? Y sí, recuerdo que eso a mí me ayudó y después me hice gran amigo del padre, tanto en la docencia, él como profesor mío, como después jugando básquetbol. Mi estatura me ayudaba, a él también, y le gustaba mucho que nos juntáramos un grupo, él con alumnos, ellos, algunos sacerdotes con alumnos, y jugábamos básquetbol, entonces una amistad muy grande. Y yo creo que eso fue. Entonces en el seminario hice los estudios de humanidades, 5 años, y posteriormente la filosofía 3 años en el seminario de aquí de Aguascalientes. Y a los 3 años me mandaron, porque así fue, me mandaron a pesar de que yo me resistía, y le agradezco a Dios y a los que me mandaron a estudiar al Colegio de Montezuma, al Seminario Nacional de Montezuma. ¿No? Montezuma es un seminario, era un seminario que estaba en Nuevo México, cerquita de una población que se llama Las Vegas, Nuevo México. Y ese seminario surgió a raíz de la cristiada, cuando los obispos no podían tener aquí sus seminarios, entonces los obispos norteamericanos les ofrecieron a los obispos mexicanos que mandaran sus seminaristas para allá y que allí se prepararan. Ya después el seminario ya no fue para eso, cuando yo fui ya no era un seminario para suplir los seminarios que no había aquí, era simplemente como una especie de, pues vamos a decir, como un colegio pues de mayor exigencia, sí. Se lo encargaron, los obispos se lo encargaron a los jesuitas. Yo hasta la fecha quiero mucho a los jesuitas, los admiro mucho, los critico porque pues yo digo que son como los priistas. Se pueden hacer garras entre ellos, pero hacia afuera siempre es el PRI y acá también es la compañía. Pero tuve maestros excelentes como seres humanos, con capacidad, con conocimientos, en fin. Y ahí estudié 2 años de la teología y a los 2 años me mandaron a estudiar a la Universidad Gregoriana de Roma, al Colegio Mexicano de Roma, y allá estudié 2 años en la Gregoriana de Roma. Entonces, esos fueron los estudios que yo... estando en Roma, yo me metí a una universidad que se llamaba Prodeo, y era más bien de estudios sociológicos. Entonces pero eso me metí vamos a decir, por cultura general, ¿verdad? Y allí llevé un diplomado le llamaban de penetración social, era así como de dinámica comunitaria para trabajar con grupos marginados, para colonias.
En fin, eso fue más o menos el cuadro de estudios que yo hice. Mira, Saúl, me han hecho esa pregunta y felicítame, me hacen pensar. Y pienso. Y yo ahora respondo que sí. Sí, no fue consciente. No fue consciente de que yo estuviera cultivando esa orientación. Mira, ahora he reconstruido, digo, sí, una cosa que me caló mucho en la teología, al estudiar teología, Facundo Cabral dice que él entendió al hombre cuando estudió teología. Pues algo parecido me pasa a mí. A mí una cosa que me caló mucho en la teología es aquel principio de que amar a Dios es mentira si no amas al ser humano. Y eso sí me caló. De tal manera que aún en el sacerdocio yo fui muy crítico de esas incoherencias que hay a veces, de cumplir la ley, pero descuidarnos en lo que es para mí más fundamental. Entonces, querer cumplir la ley de Dios, pero descuidando el amor al prójimo, como que... Pero eso yo ahora lo registro y lo expreso verbalmente. En aquel momento no, en aquel momento simplemente pues era una formación y se fue creando una actitud que yo no la califico así, mis amigos luego me ponen ese calificativo de humanista. Cuando yo lo veo en otras personas, por ejemplo, acaba de morir el doctor Latapí, y ahí no dudo, el hombre era un humanista completísimo, ¿verdad? Orientado a la educación con una actitud netamente humanista. Por ejemplo, cuando la universidad nuestra le dio el título de profesor honoris causa y no le dio el doctorado porque no lo tenía en la universidad, pero su discurso fue bellísimo. Es una universidad humanista, y yo creo que las universidades tienen que formar humanistamente, pero la vida de Pablo Latapí fue así. Bueno, pues yo me siento muy lejos de esas personas.